De agradecimiento a Dios por darnos la vida, por permitirnos soñar juntos. El apóstol dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Si estás estrenando algo hoy, es la misericordia de Dios. Quiero dar un saludo muy especial a la gente que nos ve a través de las redes sociales en diferentes sectores de la ciudad y también en el área metropolitana. Siempre que ustedes consideren llegar aquí a Free Life, serán bienvenidos. Y a todos los que están aquí en el auditorio, que hoy hemos llegado apasionados por recibir una palabra después de haber cantado todas estas canciones y haber expresado nuestro amor a Dios, les doy la bienvenida y quiero que le demos un aplauso de gratitud al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su gracia y su misericordia. Se dice que la cifra exacta de cuántos pensamientos uno como persona puede tener al día es un tema muy difícil de definir, específicamente porque si se quisiera medir el pensamiento individual es algo muy complejo. Pero leí sobre una universidad, la Universidad de Queen en Canadá, que en el 2020 hicieron un estudio y ellos, después de hacer un análisis profundo, estimaron que una persona promedio, estando despierta unas 16 horas al día, puede tener aproximadamente 6.200 pensamientos al día. ¿Recuerdas cuál fue hoy ya el 3.300, por favor? Ok. Los factores que influyen para que una persona fluya o tenga pensamientos, a uno de ellos lo llaman el estado real o el estado por defecto, y es cuando alguien está enfocado en algo específico, entonces la mente se enfoca en eso y genera pensamientos con rapidez y con mayor frecuencia. Lo otro que ellos dicen es que existe algo que se llama la concentración profunda, que la ejecutan personas que desarrollan tareas específicas como temas matemáticos, escribir artículos o libros. Hay un ente que se llama los gusanos del pensamiento, unos investigadores, y dicen que ellos en ese tipo de concentración profunda es más lenta el proceso de pensamiento, ya que el cerebro se manifiesta en un solo hilo conductor, que es eso exactamente, la concentración. Y una tercera cosa que influye es el estado emocional de la persona. Entonces allí dice que se le da lugar al estrés o a la ansiedad. Y eso, cuando hay estrés y ansiedad, eso aumenta la velocidad del flujo de pensamientos. A menudo pensamientos repetidos de la misma idea, pero al fin y al cabo pensamientos. El sabio Salomón dice que cuál es el pensamiento de la gente, tal es, o cuál es el pensamiento de una persona, tal es él. Quiero que miremos algo que dice Joel. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Joel habla de un tiempo donde creer en Dios es equivalente a poder vivir una vida sin una vergüenza constante. Y creo que si alguien pudiera decir yo quiero vivir una vida con éxito, eso tiene mucho que ver. ¿Cómo vivir una vida sin una vergüenza constante? Y pensando en eso o en esa línea de pensamiento, yo construí este tema que lo he titulado Pensamientos de Restauración, para que Dios nos ayude y ojalá entre los 6.200 pensamientos que puedas tener cada día, ojalá hayan por lo menos un 80% de pensamientos de restauración. Y cuando hablamos de pensamientos de restauración, porque decía un amigo mío,
cuando estamos despiertos, lo que más hacemos con nuestros pensamientos es hablar con nosotros mismos. No importa donde nos encontremos, a veces entablamos una cantidad de diálogo con nosotros mismos a través de los pensamientos. Y creo que algo que nos va a pasar o nos va a ayudar es que Dios va a intervenir y nos va a enseñar a cómo tener un cambio de enfoque. Eso va a ser demasiado importante, tener un cambio de enfoque. Y estoy hablando o quiero ilustrar esto con algo que dice Isaías en su capítulo 43, versículo 18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Mira eso. Mira por qué aquí nos enfoca al tema de, o nos llama a tener un cambio de enfoque. Y dice Isaías exactamente así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué hace Dios? Dígalo más fuerte. ¿Qué hace Dios? Cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es una transición cuando hablamos de cambiar de enfoque, porque no ha sido fácil para mucha gente, no ha sido fácil desconectar sus pensamientos con los fracasos que en algún momento de la vida hubo, o con las decepciones o con las pérdidas. Entonces, yo creo que aquí hay una invitación a que nosotros vayamos de la autocompasión a la expectativa. Una cosa muy distinta es tener autocompasión, pobrecito yo, o construir una vida de expectativa. Yo aprendí que para que Dios opere en restauración en nuestra vida específicamente, el primer campo de batalla donde Él va a operar obviamente es en nuestros pensamientos, en nuestra mente. No podemos, y va a ser muy difícil avanzar hacia el futuro si estamos anclados, estamos condenados al remordimiento del pasado o amarrados literalmente con unos grillos del pasado que pesan demasiado. Y hay una trampa, la llaman así las personas que estudian el pensamiento. Dicen que hay una trampa y es la trampa del hubiera. Esa es una trampa. Si yo hubiera hecho así, si yo hubiera nacido en tal parte, si yo hubiera hecho esto. Entonces el enemigo quiere que vivamos en el arrepentimiento de nuestros errores o en la amargura de por qué no hice aquello, por qué no hice lo otro. Ese tipo de pensamiento, de mentalidad, hace que la persona no tenga enfoque. Leí hace años un libro que decía, no se llega lejos cuando se camina hacia adelante, pero se mira para atrás. Y obviamente es eso, cuando no hay enfoque es muy difícil. La mentalidad de restauración comienza con la decisión de despertar cada mañana esperando que el favor de Dios se manifieste sobre nuestra vida. Es la tarea de sustituir ¿por qué no me pasó esto? Y en lugar de andar suspirando ¿por qué no me pasó aquello? Hay que sustituirlo por un ¿qué Dios hará con esto? ¿Qué va a hacer Dios este día con mi vida? Cuando nosotros despertamos y comenzamos cada día con la expectativa de qué va a hacer Dios con esto que estoy viviendo, la perspectiva de vida y el enfoque va a ser bastante saludable. Creo que ese es el llamado, el primer llamado en cuanto a construir pensamientos de restauración, es tener enfoque. Lo otro que creo que nos ayuda mucho, y esto para mí es nuevo explicarlo y comprenderlo con ustedes, es hablar del estándar de Dios. ¿Cómo así el estándar de Dios?
Zacarías dice en su capítulo 9, versículo 12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré. ¿Cuánto? No, pero díganlo con alegría. ¿Restauraré cuánto? El doble. Y aquí comenzamos a encontrarnos con lo que se llama el estándar de Dios. Que cuando Dios nos restaura, Él no es especialista solo en reparar. Yo estoy aprendiendo que la especialidad de Dios es multiplicar. Él no les dice: regresen y ahí les entregaré lo poco que tenían. Les dice: van a ser restaurados y yo les voy a entregar el doble. Cuando una persona restaura, no sé, un carro viejo o restaura parte de una casa antigua, la meta es tratar de restaurarlo para que quede como estaba. Ese es como el concepto de restauración, cuando se toma algo que lleva por años un trajín de uso o de luchas o de sufrimientos. Pero cuando Dios restaura, su estándar es uno: incremento. ¿Cuál es su estándar? Incremento. Les entregaré el doble. Si nosotros procuramos decirle a nuestros pensamientos que crezcan hasta el estándar de Dios. Pablo se dio cuenta que tenía muchos pensamientos gamines. Era muy ñero Saulo de Tarso. Era muy duro, andaba matando a los creyentes, andaba persiguiendo a la iglesia. Y un día Pablo se dio cuenta que sus pensamientos tenían que crecer al estándar de Dios. Entonces dijo: muchachos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Estaba Pablo buscando avanzar o crecer al estándar de Dios, a la estatura de Dios. Cuando Dios restaura, su estándar es el crecimiento. Él no es especialista en devolvernos al punto donde estábamos, sino que Él nos toma desde donde estamos y nos lleva a un nivel superior al que nosotros estábamos antes de cualquier crisis o cualquier vivencia. Piensa en esta palabra: más que antes. Diga conmigo: más que antes. Alza tu mano derecha y di conmigo: el Señor, dilo más fuerte, el Señor quiere llevarme a una estatura, a un crecimiento más que antes. Diga: más que antes. Diga: si perdí oportunidades, Dios me va a dar grandes oportunidades. Diga: Dios está listo para llevarme a una mayor oportunidad. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Cuando hablamos del estándar de Dios, estamos hablando que Dios nos va a llevar al más que antes, que vamos a ver la justicia de Dios. O sea, Dios lleva la cuenta de cada lágrima y cada pérdida que hemos tenido. Y Él dice que en su operación de restauración, Él incluye los intereses de todo aquello que en algún momento fuimos afectados o sufrimos. Por eso Zacarías dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Que os restauraré el doble. Pensamiento de restauración. 6,200 pensamientos mínimos diarios que vamos o estamos teniendo, vamos a tener. Que la mayoría de esos pensamientos crezcan en este concepto. Y aprendí algo, y es que Dios nos va a llevar a recuperar el tiempo perdido. ¿Qué nos va a ayudar a recuperar Dios? Dígalo más fuerte.
En ocasiones, hablando con tantas personas a lo largo y ancho de esta bonita experiencia de servir a la gente, de acompañar a la gente y de aprender de tanta gente, me encuentro con personas que cuando logran entender el valor del tiempo, dicen: no, perdí tanto tiempo. Porque la vida es eso, la vida es tiempo. Cuando una persona muere, le escriben ahí en su epitafio fulano de tal, y ponen la fecha en que nació y la fecha en que muere. O sea, la vida es tiempo, eso es la vida. Hay una historia demasiado hermosa que nos ilustra eso. Permítame leer con ustedes. En Segundo de Reyes, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Eliseo había orado por un chico y había resucitado, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre esta tierra por 7 años. Mire, señora, hace un tiempo atrás yo oré, resucitó tu hijo, y como tenemos tanta amistad y confianza, yo quiero decirte que viene un tiempo de hambre. Así de que por favor, por el Darieno, por donde sea, váyanse, porque viene hambre y es bueno que no estén aquí. La señora agarra maletas, versículo 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Por allá vivió allá 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar el favor del rey por sus tierras. Ella había estado 7 años afuera, y cuando regresa quiso abrir la puerta, y entonces la chapa la habían cambiado. Pero ¿cómo así? Esta es mi casa. Tocó y salió un señor ahí malacarado a la orden: señora, no, que esta es mi casa. ¿Cuál que es su casa? Esta es mi casa. Y dijo ella: no, para no discutir, vamos a la parcela, a la finca. Todo estaba ocupado, la gente estaba haciendo otra cantidad de negocios. Entonces ella dijo: no, aquí no hay de otra, voy a ir a hablar con el rey. Allá tiene que haber una oficina de reclamos, porque fueron 7 años. Imagínate, si regreso y me encuentro sin nada, son 7 años perdidos. Versículo 4. Y había el rey hablado con Giezi. Giezi era el criado de Eliseo, y a veces tomaban café y el rey le decía: venga, flaco, cuénteme todas esas cosas que pasan con Eliseo. A mí me cuentan que el tipo es como loco, que hace unas cosas impresionantes. Entonces, criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar el favor del rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, de ahí salió el dicho ese que dice, hablando del rey de Roma, y el rey que se asoma. Mira, señor rey, qué casualidad. Te acabo de contar que Eliseo resucitó a un niño, a un hijo de una señora. Esta es la señora, y ese Fabito, el niño, mírenlo, ahí está, Carlito, se lo presento, venga. Y el rey estaba asombrado. Giezi le dijo: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y el rey dijo: no te lo puedo creer, a ver, tomémonos aquí una foto. Y se tomaron la foto, y el rey subió una historia con la señora, mamá de un niño que el profeta resucitó. Y después de acabarse el café, el agua aromática, el rey le dijo a la señora: señora, ¿y qué te trae por aquí? Ay, no, rey, imagínate que, pues gracias por el recibimiento, Giezi, gracias por los detalles y por contarle al rey. Pero imagínate que fui a la casa, a la finca, y me robaron todo. Yo estuve 7 años afuera y parece que fue un tiempo perdido. Preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial. Dile que está a tu lado: hay un oficial, dile, hay un oficial a quien Dios le ha ordenado que haga algo impresionante a tu favor. ¿Cuánto lo creen? Y aplauden al Señor, porque Dios ha comenzado a mover cosas sobrenaturales. Entonces le dijo, ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Uy, pero rey, la casa pelada y la finca. No, espere. Todas las cosas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Hagan las cuentas
Y todo lo que produjo esa mujer o sus tierras en esos 7 años se le va a devolver. Alza tu mano derecha y di conmigo: Dios me va a ayudar a recuperar. Diga, recuperar el tiempo perdido. Si lo crees, aplaude al Señor, porque si Dios lo hizo con aquella mujer, lo hará también con nosotros. Y ya para cerrar, creo que los pensamientos de restauración van a ser afectados positivamente por entender lo que se llama la aceleración sobrenatural. Yo creo que lo que esta mujer vio es una aceleración sobrenatural, pero miremos cómo dice Amós capítulo 9. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Una aceleración sobrenatural. Pastor, la temporada de Semana Santa estuvo mala, dice la gente. Vamos a ver la de junio. Y cuando ya está comenzando junio, dice: no, la gente se ve para el mundial, esto aquí está pesado. Pero cuando uno tiene pensamientos de restauración, mira, eso no es que temporada de Semana Santa o el Día de la Madre o junio. Mi hermano, Dios tiene los cielos abiertos y vamos a vivir una constante temporada de cosas sobrenaturales, de una provisión, una aceleración sobrenatural. Eso se alinea con aquello que dijo Jesús. Y yo entiendo, iglesia, y ustedes también, que la restauración no es automática. Tus pensamientos y los míos se van a llenar de una concepción de fe impresionante. Pedro le dijo a Jesús: ¿cómo me pides? Yo pensé que al prestarte la barca me ibas a girar algo al nequi, pero ahora me pides que tire la red a la derecha. Y yo pasé toda la noche y aquí no hay peces. Y por primera vez en la vida, Pedro le dice a Jesús: por tu palabra yo voy a echar la red. Sus pensamientos, por escuchar la palabra que Jesús había compartido, se llenaron de fe. Eso no es automático. La restauración no es automática. La restauración va a demandar que nos estructuremos en una vida de fe. Entonces, Jesús dijo en Juan 10:10: el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Él dice: muchachos, entiendan que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué pasa si todos los días te levantas y le dices a tus pensamientos: hey, ven para acá, ordeno a los 6,200 pensamientos que hoy voy a tener que se sujeten a Juan 10:10 y que crean que Jesucristo no vino solamente para que yo me aprenda 3 coros y espere que Él venga? Él vino para que yo tenga vida eterna, pero mientras esté aquí, disfrute de la vida abundante que Él quiere darme. ¿Cómo va a llegar eso? ¿Un golpe de suerte? ¿Que a alguien se le caiga una maleta con plata en la calle? Tienes una fortuna, tienes un laboratorio impresionante que son tus pensamientos, tu mente. Pablo hablaba de la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Alguien que se aprende muchos versículos y los dispara. No, es alguien que, como dice Romanos 12:2, cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Todo lo que puedas concebir por revelación y por fe en tus pensamientos se verá reflejado en tu vida integralmente. Por eso yo hoy oro en el nombre de Jesús, que sobre todas las personas que están aquí en el auditorio Free Life y sobre la gente que está viendo esta conferencia, se desatan pensamientos de restauración. No es automático, no es la mata de sábila
atrás de la puerta. No es X o Y amuleto, fetiche. Es los pensamientos permeados por la palabra de Dios. Va a traer una restauración impresionante en el nombre de Jesús. Señor, yo me pongo de acuerdo con todos mis amigos y oro en este día para que, si son 6,200 o más, porque se debaten algunos, no sin estudios, que son entre 52,000 y 70,000 pensamientos, pero sean la cantidad de pensamientos que podamos tener en el día, yo oro, Señor, para que sean pensamientos de restauración. Porque si hay esposos, padres, madres, hijos, familiares, personas que constituimos una familia y todos tenemos pensamientos de restauración, creyendo que el Señor, la obra que comenzó, la perfeccionará, creyendo que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, esos pensamientos de restauración hará que en nuestra vida diaria se note el favor de Dios. El Padre que nos ve en lo secreto y el Padre que nos oye en lo secreto nos restaurará o nos recompensará en público. Porque restauración nos habla de recompensa en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias y bendigo a todos mis amigos. Gracias, Señor. Damos un fuerte aplauso a Dios por toda la gente. Siempre serán bienvenidos aquí a Free Life. Si alguien de la